Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a otra entrega de este curso de Django en el que seguimos avanzando en el tema de las plantillas. Vamos a ver en este vídeo cómo llamar a métodos desde plantillas y algo que está relacionado con las llamadas realizadas desde las plantillas, y es la jerarquía u orden que existe en estas llamadas que hacemos desde las plantillas. Vamos a ver también cómo usar listas en el contexto y en las plantillas. Vimos en el vídeo anterior que en el contexto podemos pasarle como argumento un diccionario y desde ahí se maneja todo. Bien, pues dentro de ese diccionario también podemos manejar listas de Python, ¿no? Si tenéis dudas de lo que es una lista en Python, pues os digo lo de siempre, ir a mi curso de Python y repasarlo. Y luego vamos a ver algo también muy útil y muy utilizado. Nos vamos a introducir en este vídeo, profundizaremos más adelante también en las estructuras de control de flujo en plantillas, es decir, bucles y condicionales. Así que vamos a ello. Para ver todo esto, voy a seguir trabajando en el ejemplo de los vídeos anteriores, un ejemplo muy sencillo en el que habíamos conseguido imprimir, ¿no?, en nuestra página web lo que vemos ahora mismo en pantalla. 3 mensajes. Un mensaje estático, después un mensaje dinámico en el cual utilizábamos nombre y apellido de una persona, también clases, si recordáis, y luego pues objetos de tipo fecha, ¿no? Y nuestro proyecto, nuestro código, pues en el archivo views, en las vistas, podéis ver cómo lo tenemos, ¿no? Aquí tenemos nuestra función saludo y bueno, vamos a continuar trabajando desde aquí. Vamos a intentar incluir en estas vistas, concretamente en la vista de saludo, una lista para ver cómo se manejan las listas. En realidad es muy sencillo. Recordar en el vídeo anterior, en el contexto, manejábamos un diccionario en el que estábamos pasándole a la plantilla 3 datos. Por un lado, el nombre de la persona, el apellido y el momento actual, la fecha. Bien, pues si queremos pasarle, además de estos 3 datos, una lista, lo único que hay que hacer es, en el diccionario, una coma y a continuación lo de siempre. Clave valor, nombre identificativo, por ejemplo, temas, 2 puntos, y ahora pues una lista de Python. Abrimos corchete y aquí vamos a imaginarnos que queremos pasarle pues una serie de temas que queremos ver en este curso. En este curso de Django, pues por ejemplo vamos a ver el tema, y estamos viendo el tema de las plantillas, este sería el primer elemento de la lista, coma, abrimos comillas, también vamos a ver el tema de los modelos, coma, abrimos comillas, otro tema puede ser por ejemplo formularios, otro tema puede ser por ejemplo las vistas, y las veremos también en modo avanzado, las vistas, y otro tema podría ser, por ejemplo, el despliegue de la aplicación. Bueno, pues ya está. Aquí tenemos nuestra lista. Todo termina con la llave de cierre del diccionario y el paréntesis de lo que sería el contexto. Guardamos cambios. ¿Y ahora qué hay que hacer? Pues hay que rescatar esa información desde la plantilla. Nos vamos a nuestro archivo de plantilla y a continuación del último mensaje podemos crear un párrafo más, por ejemplo, y dentro de este párrafo, pues ya sabéis, doble llave, y utilizamos el nombre identificativo, la clave que le hemos dado a esta lista. Yo pues lo he llamado temas, ¿no? Guardamos cambios, vamos al navegador, actualizamos con F5 y como podéis ver aquí aparece la lista. Pero lo imprime tal cual, lo imprime en un formato de lista, ¿no?, con sus corchetes, sus comillas, etc. Si nosotros quisiéramos acceder de manera individual a uno de estos elementos de la lista, ¿cómo lo haríamos? Bueno, pues utilizando la nomenclatura del punto y la posición de la lista. Para esto tenéis que saber manejar listas en Python. Si, por ejemplo, nosotros quisiéramos acceder a este elemento solamente, pues es el elemento que está en la posición 1. Ya deberíais de saber que las listas comienzan desde 0. Así que utilizando la nomenclatura del punto, si en vez de decirle que queremos ver toda la lista, temas, le decimos temas.1, pues estamos haciendo referencia solo al primer elemento. Guardamos cambios al segundo elemento, quiero decir, actualizamos con F5 y efectivamente aquí lo tenéis. Otra alternativa, por supuesto, como hicimos en el vídeo anterior también, desde las vistas, es crear una variable y guardar en esa variable una lista y después utilizar dentro del contexto la variable. Es decir, no utilizar toda la lista como hemos hecho ahora. Imaginaos que la lista es muy larga. Bueno, pues quizás no sería muy legible, ¿no?, esta sintaxis, meter una lista enorme dentro del contexto. Podemos hacer lo siguiente. Podemos crear una variable, pues por ejemplo, la voy a crear por aquí arriba, a la cual llamo temas. Igual, abro corchete y dentro de estos corchetes los elementos de la lista. Voy a hacer un copia-pega o un corta-pega incluso de aquí, ¿no?
es decir, esta lista que hemos creado hace un instante dentro del contexto, pues en vez de meterla en el contexto, lo que hago es crear esa lista un poco más arriba, ¿no? Y almacenarla en una variable que llamo temas. Y aquí, bueno, para que no se llame igual que la clave, voy a llamar a esta lista temas del curso. Bien. Y ahora, dentro del contexto, utilizamos, como siempre, clave valor. La clave la voy a dejar como está, 2 puntos, pero ahora, en vez de meter ahí la lista, utilizo la variable que acabo de crear, temas del curso. Así que, temas del curso. Bueno, esto funciona exactamente igual. Si guardamos cambios, vamos al navegador y actualizamos con F5, seguimos accediendo al elemento 1 de esa lista, pero funciona igual. Bien, si os fijáis, en la plantilla utilizamos en numerosas ocasiones la nomenclatura del punto. Por ejemplo, aquí, si recordáis el vídeo anterior, utilizábamos la clave momento actual .day para llamar al método day del objeto date, ¿no? Y aquí utilizábamos la nomenclatura del punto para llamar al método month del objeto date. Sin embargo, aquí estamos utilizando la nomenclatura del punto para acceder al índice de una lista. Es decir, podemos utilizar el punto para varias cosas. Y en este caso, pues sí que nos convendría saber cuando Django se encuentra en una plantilla con un punto, cuál es el orden a seguir. Por ejemplo, aquí en temas.1, internamente, aunque nosotros no lo vemos, cuál es el orden que sigue Django para hacer la llamada. Bien, pues cuando se encuentra con un punto, Django lo primero que hace es buscar un diccionario, es decir, a ver si ese punto corresponde a un elemento de un diccionario. Después, si no corresponde a un elemento de diccionario, mira a ver si ese mismo punto corresponde a un atributo o propiedad correspondiente a una clase. Si no corresponde tampoco a un atributo, pasa, en tercer lugar, a ver si corresponde a un método perteneciente a un objeto, a una clase. Y por último, en cuarto y último lugar, mira a ver si ese punto está haciendo una llamada a un índice de una lista, que es lo que acabamos de hacer nosotros, ¿no? Bueno, pues conviene que sepáis que este es el orden interno que sigue Django en el orden de llamadas. Y si nosotros quisiéramos en nuestra página web que apareciesen todos los temas uno debajo de otro, ¿cómo haríamos esto? Se puede hacer de varias formas. Una de ellas, pues me imagino que lo estaréis viendo, ¿no? Mirad, yo antes de este párrafo que acabo de crear, por encima puedo crear uno que diga, por ejemplo, temas del curso, ¿no? 2 puntos. Y además esto lo podemos poner en negrita para destacarlo con unas etiquetas strong. Strong de apertura, temas del curso, strong de cierre, ¿no? Y ahora, después de este enunciado, voy a guardar cambios y voy a actualizar para que veáis que lo único que he hecho ha sido incluir este texto. ¿Cómo escribimos o cómo imprimimos todos los temas del curso, todos los elementos que forman parte de esa lista? Bueno, pues una forma no recomendable sería hacer lo siguiente. Copiamos la instrucción de temas.1 que está llamando al elemento en la posición 1, lo pegamos, 2, 3, 4, 5. ¿Cuántos elementos tenía esta lista? Pues mira, no me acuerdo. 1, 2, 3, 4, 5. Perfecto. Bueno, pues ahora lo único que hay que hacer es cambiar el índice, ¿no? Es decir, 0, este llama al 1, siguiente al 2, siguiente al 3 y siguiente al 4. Y esto en teoría, pues funciona. Si yo guardo cambios, voy al navegador y actualizo, pues vemos como tenemos aquí todos los temas. Sin embargo, esto, como os podéis imaginar, no es lo mejor. ¿Por qué? Pues porque primero genera mucho código HTML y después, si tenemos que manejar una lista muy grande, esta solamente tiene 5 elementos, si tuviese 50, pues la cosa ya sería peor, ¿no? En este caso, ¿qué podemos hacer? Muchos de vosotros que tenéis conocimientos en programación ya se os está ocurriendo. Siempre que hay que recorrer algo, ¿qué utilizamos en programación? Pues utilizamos un bucle for. Bien, pues también se pueden utilizar bucles desde las plantillas de Django. Podemos utilizar bucles, podemos utilizar también condicionales. ¿Cómo utilizaríamos, por ejemplo, un bucle for para recorrer la lista que yo he identificado con la clave de temas dentro del diccionario? Bueno, pues la sintaxis sería la siguiente. Elimino todas estas etiquetas que ya no me van a servir y debajo del texto de introducción, ¿no? Temas del curso, puedo crear un nuevo párrafo y dentro de este párrafo que acabo de crear, lo primero que tengo que hacer es abrir un bucle for. Y los bucles en las plantillas de Django van entre llaves, pero no entre doble llave, sino entre una llave simple. Y dentro de la llave, porcentaje, espacio, nombre del bucle, que en este caso es un for, se cierra el porcentaje y luego esta etiqueta de apertura también tiene su correspondiente etiqueta de cierre, que sería una llave, un porcentaje,
la etiqueta de cierre, que en este caso es end for, porcentaje y llave. Acabamos de crear nuestro primer bucle for dentro de una plantilla de Python. Pero claro, aquí hay que decirle qué debe de recorrer. Esta es la sintaxis sencilla, pero no le estamos diciendo que recorra la lista temas. ¿Cómo le decimos que recorra la lista temas? Pues con una sintaxis muy parecida a lo que sería un bucle for each. Bueno, realmente es que se trata de un bucle for each. Sería de la siguiente forma. A continuación del for, creamos una variable que podemos llamar como queramos. Yo lo voy a llamar, por ejemplo, el tema. Instrucción in y a continuación el nombre identificativo de la lista. Recordar que yo esta lista la he identificado desde el diccionario con la clave temas. Bueno, pues aquí for el tema in temas. Es como si le dijéramos recorre todos los elementos que tengo en esta lista y a cada elemento, a cada vuelta de bucle, le vas a llamar el tema. Es decir, el flujo de ejecución entra en el for, recorre el primer elemento y lo llama el tema. Después, a la segunda vuelta de bucle, recorre el segundo elemento y le llama también el tema. Así con todos, ¿no? Y lo único que hay que hacer dentro de este bucle for es decirle, ahora sí, con una doble llave, que a cada vuelta de bucle imprima el elemento el tema. Bueno, si guardamos cambios esto funciona. Lo que pasa es que quizás el formato no nos va a gustar como nos lo deja, ¿no? Pero si guardamos cambios, vamos al navegador y actualizamos con F5, vemos como efectivamente recorre toda la lista. Da igual que tenga 5 elementos, que tenga 500, los recorrería exactamente igual. Pero claro, no lo tenemos uno debajo de otro, que es lo que a nosotros nos gustaría. ¿Cómo conseguimos eso? Bueno, pues esto ya son cuestiones de HTML. Una opción podría ser colocar una etiqueta de apertura P y una etiqueta de cierre P que englobe el tema, como veis ahora mismo en pantalla. Guardamos cambios, esta sería una alternativa, F5, aquí lo tenemos uno debajo de otro, y algo que quedaría todavía mejor sería crear una lista ordenada o desordenada. Yo creo que en este caso mejor desordenada, ¿no? Una lista HTML. Es decir, podemos ir a nuestro código y hacer lo siguiente. Antes de entrar en el bucle for, aunque si lo hacéis dentro en este caso también va a funcionar, aunque no estaríamos creando una única lista, estaríamos creando muchas, ¿no? Etiqueta de apertura de lista desordenada, UL. Esta etiqueta se cerrará detrás del end for, con lo cual todo este bucle for está dentro de una lista y luego cada elemento, en vez de meterlo en un P, lo metemos en un elemento de lista, es decir, en un LI. Cuidado con los corchetes de apertura y cierre. No vayamos a tener algún error, ¿no? Es decir, quedaría como veis ahora. Si guardamos cambios, nos vamos al navegador y actualizamos con F5, vemos como ya pues queda un poco mejor. Luego, si queréis más separación, menos, como digo, esto son cuestiones de HTML. Pero lo importante de todo esto es que veáis cómo utilizar un bucle for dentro de una plantilla de Django. Es así de sencillo y podemos recorrer cualquier cosa. E igual que utilizamos bucles, también podemos utilizar estructuras condicionales, el if de toda la vida, ¿no? Y de todos los lenguajes de programación. Imaginemos lo siguiente, por poner un ejemplo sencillo. Imaginaos que en nuestra vista resulta que la plantilla, pues en ocasiones puede que tenga información, en otras ocasiones puede que no lo sabemos a ciencia cierta, ¿no? Es decir, puede que la plantilla esté vacía. Si la lista, puede que la lista esté vacía. Si la lista está vacía, si no tiene información, ¿para qué imprimirla? Quizás sería buena cosa que imprimiera otra cosa, me explico. Vamos a hacerlo. Mirad, si yo cojo la lista y la dejo vacía, guardo cambios, voy al navegador y tal como lo tengo, todavía no he puesto ningún condicional, por supuesto, sigo teniendo el for, actualizo con F5, pues dice temas del curso y aquí no sale nada. Sería buena cosa que si hay temas salgan y si no hay temas, como es este caso en concreto, ahora mismo, pues salga un mensaje diciendo no hay temas que mostrar ahora mismo o cualquier cosa. Es un ejemplo sencillo para que veáis cómo utilizar un condicional, ¿no? Voy a volver a dejar de momento los temas, guardo, actualizo para que vuelvan a salir. Y si queremos que funcione de esta forma, construiríamos el condicional de la siguiente manera. Antes de iniciar el bucle for, construimos un condicional. Y la sintaxis es la misma, es decir, llave de apertura, porcentaje, espacio, if, espacio, porcentaje, e igual que tenemos una etiqueta de apertura if,
deberíamos de tener una etiqueta de cierre. ¿Dónde se cerrará? Aquí hay que seguir el orden, HTML básico, ¿no? Es decir, si abrimos el if antes del for, debemos cerrar el if después del for. Así que a continuación de la etiqueta de cierre del for, pues aquí cerraríamos la del if, poniendo un porcentaje, y esto se cierra con end if, porcentaje. Voy a crear aquí, aunque funciona sin hacer este sangrado, pues un pequeño sangrado para que se vea el anidamiento de estos elementos que acabamos de crear, ¿no? Esta sería la sintaxis para utilizar un condicional en una plantilla. Fácil. Pero ¿qué tenemos que evaluar aquí? Pues la cosa está muy sencilla. Si le decimos simplemente esto, if temas, lo que va a hacer una plantilla de Django es evaluar que esto existe y que además de existir, tiene información. Si existe y no tiene información, no entra en el if. Y si ni siquiera existe, tampoco entra en el if. Es así de fácil, ¿no? Ahora mismo, si guardamos cambios, no vamos a ver absolutamente nada, ¿no? Porque como existe, está entrando dentro. Así que F5 y vemos que no ocurre nada, ¿no? Si ahora me da por borrar la información, igual que hice antes, de la lista, desde la vista, guardo cambios, F5. Ahora lo quita. ¿Cómo hago para que salga aquí un mensaje? Pues como os podéis imaginar, agregando un else. Es decir, en la plantilla, además del if, podemos agregar un else para que en el caso de que no se cumpla la condición del if, salte al else. Y eso, pues lo haremos justo antes de cerrar el if. Abro una llave, porcentaje, espacio else, espacio porcentaje. Y ahora, ¿qué queremos que haga este else? Pues, por ejemplo, que nos ponga un mensaje en un párrafo que diga no hay elementos que mostrar. Si guardamos cambios, vamos al navegador F5, no hay elementos que mostrar porque la lista está vacía. Y si volvemos otra vez al código, la lista, y volvemos a agregar los elementos, guardamos cambios, al actualizar ahora, en vez de mostrar este mensaje, nos muestra los elementos. Bueno, creo que se ve el uso, el flujo de ejecución del programa, cómo va, y el uso del condicional if. Como podéis ver, es posible perfectamente en una plantilla anidar estructuras de control de flujo y condicionales. Incluso podríamos, en el caso de necesitarlo, incluir un for dentro de otro for, es decir, creación de fors anidados y creación de ifs anidados, ¿no? Igual que si estuviéramos programando normalmente. Creo que antes, cuando estaba explicando el orden de las llamadas y os decía que desde una plantilla, utilizando el punto, podemos llamar a métodos, propiedades, índices de lista, diccionarios, etc., dije que aquí estábamos llamando a métodos. Creo que dije esto. No es correcto. Aquí estamos llamando a propiedades. ¿Por qué me he equivocado? Pues porque la llamada a propiedades y a métodos tiene sintácticamente la misma estructura, ¿no?, de una plantilla de Python. Normalmente en programación, cuando llamamos a un método, imaginaos que day es un método, pues la llamada utilizaría el punto y a continuación day con sus paréntesis, ¿no? Esto identifica que se trata claramente de un método, pero en una plantilla de Django eso no ocurre. En una plantilla de Django la sintaxis para llamar a un método y una propiedad es exactamente la misma y por eso me he confundido, ¿no? Para que lo veáis, tenemos dos métodos bueno, uno que es el upper y otro que es el lower, para pasar de minúscula a mayúscula y de mayúscula a minúscula, ¿no? Por ejemplo, si el nombre de la persona que tenemos en la página web yo quiero que salga en mayúsculas y el apellido también, utilizaremos el método upper, y esto sí que es un método, ¿no?, perteneciente a la clase string. Bueno, pues para que veáis que la sintaxis es la misma, pues aquí ponemos .upper, y esto es algo que también deberíais de interiorizar, de memorizar, ¿no? Que las llamadas a métodos desde una plantilla de Python no tienen los paréntesis típicos que se utilizan en el resto de lenguajes de programación, ¿no? De tal forma que aquí estamos llamando a un método que se llama upper, aquí estamos llamando a una propiedad que es la propiedad day, y sintácticamente tienen la misma estructura. Bueno, pues ojo con esto, ¿no? Guardamos cambios para que veáis esto último que hemos hecho, actualizamos y fijaos cómo lo pone en mayúsculas. En este sentido, recordad lo que hemos visto antes. En la jerarquía u orden de llamadas desde una plantilla, cuando se encuentra con una instrucción, pues por ejemplo lo que hemos hecho ahora, ¿no? Nombre.upper. Cuando Django se encuentra con esto, ¿qué es lo que hace? Lo primero que comprueba es si esto de upper se trata de un elemento de diccionario. Cuando ve que no, comprueba si se trata de un atributo. Y en este caso tampoco.
Y después comprueba si es un método. Y en este caso sí que es un método. Entonces, una vez que comprueba que es un método, ya no comprueba nada más. Pero si no hubiera sido un método, lo último que comprobaría es si se trata de un índice de lista. Bueno, vamos a dejar este vídeo en el punto en el que nos encontramos y os digo lo de siempre. Os invito a que permanezcáis atentos a la próxima entrega para seguir avanzando. Hasta entonces, que os vaya bien.